¡Qué emoción! Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más de Canada Here Now. El día de hoy tenemos a una súper invitada, otra historia más para que ustedes se inspiren en este journey de migrar, en este journey de saber quién está detrás de estas historias que nos están inspirando día a día a emprender este journey, sean que ustedes estén ya en otros países o estén buscando dónde ir o qué onda. Este podcast es para que realmente entre todos y todas nos inspiremos. El día de hoy estoy con una invitada muy bella, una amiga que la quiero muchísimo, conectamos de una manera muy bonita, fue vecina mía y por cuestiones y sincronías de la vida aún seguimos siendo amigos y estoy muy feliz de presentarles esta historia de vida tan poderosa, tan linda para que ustedes se sigan inspirando con todas esas historias de vida en el podcast. Ella es Tamara, ¿cómo estás? ¡Qué buena introducción! Muchas gracias. Muy bien, ¿y tú? Estoy feliz de estar aquí. Feliz de que se nos hizo, encontramos el espacio para platicar y sentarnos con calma. Ya sé. Estoy feliz. Muchas gracias por tenerme aquí. Muchas gracias a ti por estar acá y a ti también, nena. Piscis hace parte del podcast, entonces ya la han visto en episodios anteriores. Muchas gracias, de verdad. Hoy vamos a hablar de quién eres, quién es la historia de la persona que está detrás de Tamara, cómo fue esa historia de migrante, que todos tenemos una historia muy única de cómo fue migrar, de cómo fue llegar aquí a Canadá y demás. Pero como siempre queremos empezar a hablar un poco de tu historia, de tu background como persona. Si quieres, para contextualizar a las personas que nos están escuchando o viendo, contémosles un poco dónde naciste, de dónde eres y qué tal si nos cuentas cómo describirías ese lugar donde naciste, de dónde vienes y bueno, ahí vamos siguiendo la conversación. Perfecto. Soy mexicana, Me encanta. orgullosamente mexicana, orgullosamente mexicana. Yo nací y crecí en el Estado de México, que pues es como una extensión de la Ciudad de México, digamos. Es una ciudad tan grande que obviamente ha crecido hacia afuera tanto que el Estado de México, aun siendo un estado separado, una entidad, digamos, separada, está integrada completamente. Ya vemos muchísima gente que vivimos en el Estado de México y vamos y venimos de la Ciudad de México, ahora sí que más centro Ciudad de México, todos los días para trabajar, para la escuela y lo que sea. Pero yo nací y crecí en el Estado de México, en una zona muy hacia las afueras del norte del Estado de México, lo cual fue una experiencia de crecer, digámosle, en la Ciudad de México muy diferente a lo que pareciera, porque yo crecí en una zona que estaba muy en desarrollo cuando yo era chiquita. Entonces había muchísima naturaleza, andábamos en bici en la calle, vimos cambiar todo ese espacio de ser un cerro con una tienda y algunos fraccionamientos con casas a ser ahorita una mini ciudad. O sea, así nos tocó ser de las primeras familias en llegar y esta zona que estaba empezando a crecer y bueno, la vimos convertirse en otra parte más de la Ciudad de México que nada más no deja de crecer hacia donde puede, se expande y es algo pues muy necesario, pero al mismo tiempo un poco frustrante. A mí siempre que llego y hay nuevos edificios sí me da un poco así como, pero aquí no había nada, ¿sabes? Pero bueno, fue una infancia súper feliz, muy rodeados de, te digo, naturaleza, mis primos, o sea, muy, digamos, distinto al estilo de vida normal de la locura de la Ciudad de México, más como hacia lo de adentro de la ciudad. Claro, más cerca al metrópolis. Exacto. Donde está, sí, claro, donde la está gente el mero corazón de la ciudad, local. Yo no crecí tal cual ahí. Siempre fue una parte pues, muy familiar, porque como te digo, todos íbamos y veníamos, claro. Y al final ese es el corazón de la ciudad. Mi papá trabajó siempre ahí, etcétera. Pero crecí más como en la parte más hacia las afueras de la Ciudad de México. Y en toda esa zona obviamente vivían mis amigos, porque pues íbamos a la misma escuela, y mis primos y mis abuelos. Entonces pues ahora sí que eso es a lo que
le llamo casa cuando pienso en México. Claro. Pero para referencia pues digamos, como de una categoría más general, pues nací y crecí en las afueras de la Ciudad de México. Qué lindo. ¿Cómo describirías en 3 palabras a la Ciudad de México? Si se pudiera. O sea, yo sé, está difícil la pregunta porque... No, me gusta. Pero de pronto en 3 palabras, como para darle ese contexto de personas como yo que nunca hemos ido. Sí, caótica. Okay. 100% siento que es una excelente palabra en todos los sentidos, buenos y malos. O sea, es un caos que funciona y nadie entiende bien por qué. Sí. Pareciera que no debiera funcionar, pero funciona. Entonces, caótica sería la primera. Muy cultural, diría que es la segunda. Es una ciudad llena de comida deliciosa, sí. Restaurantes, bares, muchísimos museos. Es de las ciudades del mundo que tiene más museos. Oh, wow. Uh-huh. No sabía. Muchísimos parques y muchas reservas también arqueológicas. O sea, es una ciudad súper rica en cultura. Wow, claro. Y la tercera tal vez sería colorida. O sea, es una ciudad para donde voltees hay algo que está sucediendo y entonces colorida no tanto en el sentido de color, sino como de adornada. Todo el tiempo está pasando algo y a donde des la vuelta hay un pequeño mundo pasando al mismo tiempo porque es una ciudad gigante, entonces claro. Está llena de vida por todos lados. Qué lindo, qué lindo. Yo creería que yo no conozco México, nunca he ido y de verdad que es un sueño para mí poder conocer México. De verdad que quiero conocer. Y siento que lo último que dijiste de colorida, siento que también eso es México. México es, en realidad, Latinoamérica en general, pero siempre que pienso en México se me vienen estos, que no sé cómo se llaman, pero son como unos locositos que ponen el Día de Muertos. ¿El papel picado? Sí, esto. Ajá, que es de diferentes colores, sí. Amarillo, verde, así me imagino. O sea, sí. Ese color es como de que, aparte pues de lo natural y demás, siento que así puede ser. Sí, creo que es una gran manera de describirlo. Es una ciudad muy colorida, muy viva. Todo el tiempo está pasando algo en una ciudad que no duerme. Claro. Y es una ciudad hermosa. O sea, habemos, y ahorita entraremos a ese tema, vemos personas que decidimos no vivir ahí porque para algunas personas es abrumador, es un estilo de vida muy caótico sí. Y difícil, pero eso no le quita que sea una ciudad hermosa, una ciudad digna de turismo, y el turismo que tiene es porque, te digo, es muy cultural, es muy grande, y hay muchas cosas que ver, entonces, pues sí, siempre tendrá un lugar súper especial en mi corazón, aun cuando decidí no vivir mi vida ya de adulto ahí. Pero una parte tuya... Claro, está ahí. Y toda mi familia sigue allá, claro. y siempre llegas y te sientes en casa, no importa cuánto tiempo tenga que te fuiste. Claro. Pero pues es curioso, y como te digo, ahorita vamos a platicar de eso, es curioso como, aun cuando tiene un lugar, un pedacito de tu corazón, pues a veces decidimos de todas maneras abrir las alas e irnos lejos y empezar una vida en otra ciudad y en otro país, ¿no? Y ahí es donde me gustaría entrar y hablar un montón de... Ok, ya entendimos muchísimo como esta perspectiva, ok, naciste en México, muy cerca de la Ciudad de México, que obviamente es esta zona como lo que tú dices, yo nací en Bogotá, también es capital del país y concuerdo mucho con lo que dices, o sea, es una ciudad grande, es la ciudad más grande del país. Claro. Y también siempre hay muchísimo going on, está todas las personas... no sé, como que tienen esa conexión con la capital del país, pues por ser capital, de una u otra manera, a algunas personas les gusta, a otras personas es como, es way too much, es muy grande, sí, pero, exacto, pero como que entiendo muy bien en esa perspectiva y creo que en eso conectamos muy bien con la amistad y demás, cuando empezamos de sí, yo también nací en una ciudad igual de grande y demás, y... ya vamos a hablar cuando entremos un poco más al tema de Canadá, pero antes de eso me gustaría preguntarte un poco qué fue o como cuál fue la decisión o que te motivó a migrar a Canadá, que fue como ese giro de haber estado allá, estudiaste tu college allá, que ustedes le dicen la prepa, ¿sí estoy bien? Sí. La prepa. En México y ya después como que fue, cuál fue ese sentimiento
de decir como, no sé, como que quiero vivir otra experiencia, como, o cómo empezó ese bicho que yo siempre le digo, siempre es como que nos pica un bicho de, oye, ¿qué onda? Quiero vivir, quiero ver algo. Quiero ver algo más. Pues creo que es algo de lo que es especial de mi historia, porque creo que todas las historias tienen sus lados especiales y muy únicos. Claro. Es que a mí me picó ese bicho del que hablas cuando estaba muy chiquita. Okay. Porque por alguna razón de la vida, algún día... Es más, he dicho esto tantas veces que siento que tengo que hablar con mis papás y decirles, ¿por qué Canadá? Porque por alguna razón de la vida, cuando yo era chiquita, vinimos muchas veces a Canadá como familia a viajes de esquiar. Wow, era como nuestro viaje anual de familia. Y veníamos, de hecho, a Banff, a Calgary, donde vivo ahora. Okay. Vinimos un par de veces a Whistler, pero realmente a donde íbamos siempre era Banff. Sí. Y la primera vez que vinimos, yo estaba como en tercero de primaria, entonces debo haber tenido como unos 7, 8 años. Creo que tenía 7, entonces a lo mejor fue un poquito más chiquita, pero me acuerdo que tenía 7 en el primer viaje. Y desde la primera vez que vinimos a Canadá, yo hice un berrinche cuando teníamos que regresar a México. Y yo decía, ¿por qué no nos podemos quedar aquí? Y a partir de ahí, mis cartas a Santa Claus era que mi papá, por favor traerle a mi papá un trabajo en Canadá para que nos vayamos. Pedía nieve, pedía irme a vivir a Canadá. O sea, realmente de muy chiquita, por alguna razón, me interesó mucho. También creo que, hablando de cómo impacta la experiencia que tiene cada quien, pues para mí Canadá significaba tiempo feliz en familia, nieve, diversión, o sea, era un viaje que yo disfrutaba mucho, entonces siempre relacioné Canadá y en especial la nieve porque siempre veníamos en frío, wow, esto es la vida que yo quiero, entonces se me metió ese bicho, ese chip desde muy chiquita y incluso amigos cercanos de toda mi vida te podrían decir, sí, bueno, Tami desde chiquita siempre dijo, me voy a ir a vivir a Canadá, me voy a ir a vivir a Canadá, y la verdad nunca se me olvidó, o sea, sí realmente fue algo que una vez que de chiquita lo empecé a decir y se lo pedí a Santa Claus y le rogaba a mi papá que consiguiera trabajo aquí y así, pues nunca quité el dedo del renglón, la verdad. Hubo un punto en que entendí, conforme crecí tantito, que bueno, igual y lo voy a tener que hacer yo después por mis propios medios, pero siempre lo tuve muy, muy como en mi ADN desde muy chiquita. Wow. Y cuando estaba en la universidad, sobre todo ya más hacia finales de la universidad, pues un poquito me empezó a entrar esa sensación de decir, bueno, si lo quiero hacer, entonces pues creo que tengo que empezar más o menos a ver qué implica, claro, y qué onda y qué tan fácil lo puedo hacer yo o qué tan no realista está hacerlo yo, pues mi papá me dio un coche cuando cumplí 18 y siempre pensé, pues vendo mi coche y me voy, aun cuando no sabía realmente bien cómo, pero como que decía, bueno, si tengo algo que vale un poquito más, pues es eso y yo feliz lo vendo y me voy, ¿no? Ajá. Y ahorita entramos ya un poquito más a cómo fue ya el proceso de venirme como tal, porque obviamente por cómo se fueron dando las cosas me vine con mi esposo. Súper bien, sí, cuéntanos cómo fue ese momento de, pues, bajo cómo llegaste aquí a Canadá, cuál fue ese pathway que hay muchísimos, como para todos sabemos que Canadá es un país donde vivimos muchísimas personas migrantes, ¿sabes? Es muy normal estar rodeado de muchísimas personas que son canadienses y el resto son de un montón de partes del mundo. Entonces, por eso también hay como un montón de pathways y lugares y momentos como llegar acá a Canadá. Exactamente cuál fue el tuyo y el de tu esposo para venirse y haber tomado esa decisión. Caminando unos como añitos hacia atrás, esa fue como que mi historia de cómo se me metió la idea y cómo nunca la solté. Y Diego, mi esposo, igual, habrá que preguntarle a mis suegros, por alguna razón, cuando estaba en secundaria y tuvieron la oportunidad de mandarlo a estudiar a otro país, lo mandaron un año a Canadá. Entonces Diego vivió un año en Manitoba, en un pueblito chiquitito que creo que está como a 2 horas de Winnipeg, o sea, es tan chiquito que cuando Diego llegó a hacer su año de estudios allá en secundaria, salió en el periódico. O sea, de que esas eran las noticias del pueblo, de que es realmente un pueblito chiquitito en Manitoba, donde además llegan a -1000 en el invierno. Sí. O sea, uno de esos lugares donde nadie va, él vivió ahí un año. Sí. Y fue de las mejores, todavía a la fecha lo dices, de las mejores experiencias de su vida. Fue feliz, no quería regresarse a México cuando acabó esa experiencia. Y como que también siempre se le quedó la idea de, en primero él sabía que no quería vivir en México. Diego sí es de las personas que siempre dijo, está padrísima la Ciudad de México, pero no es para mí. O sea, como que él sí
tenía mucho esa sensación, sobre todo de, sé que aquí no quiero estar, o sea, es demasiado abrumador, demasiada locura. Y siempre tuvo también, en primera, un lugar muy especial para Canadá en su corazón, porque fue un año súper importante y feliz para él. Y en segunda, pues como que siempre se le quedó la idea de, ay, me iría feliz de regreso a Canadá, o sea, why not? Y cuando nos conocimos, ni siquiera, o sea, ni siquiera habíamos empezado a dating ni nada. Y estábamos sentados en un grupo de amigos y de repente yo dije, ay, sí, yo estoy viendo, fue justo cuando estábamos terminando la universidad. Y yo dije, sí, yo me quiero vivir a Canadá y estoy viendo y estoy investigando. No sé a quién le estaba platicando porque yo fui a una feria que se llamaba en México, en el World Trade Center en México, que se llama, y antes se ponía cada 6 meses, no sé si se siga poniendo, pero si alguien de México nos está escuchando, antes la hacían cada 6 meses y es una feria muy grande que se llamaba Expo Estudia en Canadá. Okay. Y se ponían muchos pues, vendors de diferentes escuelas pues a enseñarte sus programas y qué tipo de opciones daban. Y yo fui una vez con mi mamá y pues recolecté información de algunas escuelas y así. Entonces yo ya más o menos tenía una idea muy, muy breve de, bueno, si estudias X tiempo, entonces puedes aplicar a un permiso de X tiempo, y como que yo lo traía ya así medio, empezándole a ya investigar un poquito más en forma. Claro, ya lo tenía más. Y cuando Diego me escuchó ese día platicando y platicándole a él también estaba en la conversación, se le superparó la antena así de que, como que fue cuando dijo, oye, yo también quiero, yo también viví allá, y fue algo en lo que conectamos muy desde el principio, incluso antes de que siquiera empezara a haber algo entre nosotros. Wow. Y una vez ya que empezamos a salir y que nos hicimos novios y que se puso más formal la relación, pues lo empezamos a comentar de repente y como que se quedaba siempre un poquito así como de, ay, estaría increíble, ¿no? Ay, sí. Y hubo un día que fue mi cumpleaños y de cumpleaños me regaló un boleto para ir a ver una obra de teatro que estuvo en la Ciudad de México años porque le fue siempre muy bien. Hizo una obra padrísima que se llama A Vivir. Okay. Y es una obra, el nombre lo dice todo, es una obra que habla mucho de aviéntate. O sea, si estás pensando que lo quieres hacer, hazlo. El no ya lo tienes, entonces ¿por qué no intentar ir por el sí, no? Claro. Y salimos ese día a la obra de teatro, fue un día así como súper de película. Salimos de la obra de teatro y estaba lloviendo. Ay, me dio así que me acordé. Sí, en la obra cuando salías te daban una piedra, literalmente una piedrita así como de río, porque mucho de lo que habla la obra es como de quitar los obstáculos y quitar las piedras que están frente a ti y que eso solo depende de ti. Entonces te daban tu piedrita, de hecho todavía tengo las 2 piedritas que nos dieron, y te daban tu piedrita y como que los dos así nos subimos al coche, estaba lloviendo muchísimo, como que traíamos la piedrita en la mano y así, y prendió el coche y empezó la música y de repente apagó la música y me dijo, ¿cuándo nos vamos? O sea, de verdad ese día fue el día que dijimos, es que sí, o sea, ¿qué nos está deteniendo? Absolutamente nada, más que el no hacerlo, ¿sabes? Sí, más que tomar la decisión. Exacto, y empezar formalmente a ver qué tenemos que hacer, porque pues en ese momento no teníamos ni idea. Claro, o sea, y yo creo que ahí es un punto muy importante, que todos hemos estado ahí. 100%. El momento en que dices, sí, ¿qué me está deteniendo? De verdad, nada, o sea... Como que lo sientes que lo quieres hacer, no sabes cómo, ni cuándo, ni exactamente a dónde va a ser. No sé si va a ser de pronto Canadá. Bueno, ustedes ya querían Canadá, pero muchas veces es como, ¿será Canadá o será este país o será este? O sea, no, pero lo quieres hacer. Y siento que después de tomar la decisión de, ¿sabes qué? Lo voy a hacer, es ahí cuando algo en ti como que conecta y dices, ok, lo voy a hacer, let's do it. ¿Dónde es? ¿Cómo es? Y sé que muchas personas razonan con lo que estoy diciendo porque estuviste ahí también, estuve ahí cuando dije, ok, lo voy a hacer y... Esto es lo que quiero hacer. Y let's do it. Sí, Ajá, entonces, wow, qué lindo. Sí, y literalmente de ahí, es más, voy a corregir, no me dijo cuándo nos vamos, su frase célebre fue ¿cuándo renunciamos? Fue como así, ¿cuándo renunciamos? Como ya, o sea, porque acabamos de salir de la universidad, estábamos empezando los dos ya a crecer un poquito en nuestros trabajos, y fue como esa sensación de, si no nos vamos ahorita, se pone más difícil, porque empiezas a echar raíces y empieza a ser un poquito más difícil. ¿Qué digo?
eso no quita que no haya muchísimas historias hermosas y súper exitosas que se vienen un poquito ya más tarde en la vida, aún habiendo hecho una carrera en su país. Claro. Siempre pasa y también es un escenario. Súper válido. Súper válido. Y en nuestro caso nada más esa fue la sensación, fue muy como de, si no nos vamos ahorita, igual y se va a empezar a poner más difícil. O sea, te empieza a pesar más, porque ya te digo, ya echaste más raíces. Sí, ya como que tienes más como... arraigo. Entonces, su frase célebre, te digo, fue cuando renunciamos, y yo le dije en diciembre. Esa fue mi respuesta. Mi cumpleaños es en abril. Y a partir de ahí, pues nos pusimos muchísimo las pilas. Ahí sí ya fue cuando empezamos literalmente de irnos con nuestras 2 laptops a un cafecito, mira, ya encontré aquí que si te vas de esta manera, te dan tantos puntos. O sea, ahí fue cuando nos empezamos a empapar de información. Y que es lo más importante. Es lo más importante, y también es una parte que es súper... te asusta mucho, ¿no? Porque empiezas a ver todas las cosas y en ese momento lo ves tan lejano, y creo que también es una parte importante del proceso que vivimos todos, ese momento en que dices, güey, no voy a poder, o sea, son muchas cosas, y de repente dices, bueno, pero voy a hacer una a la vez, voy a ir entendiendo cada pieza del rompecabezas una a la vez, y poco a poquito vas armando cada quien tu propio rompecabezas, y sí se puede, ¿no? Pero en ese momento me acuerdo que llevábamos nuestras computadoras, y él hablaba a un lugar y yo a otro, y él encontraba, o sea, estuvo muy padre, que creo que yo lo tenía tan metido en mí que lo hubiera hecho sola o acompañada, pero agradezco muchísimo que fue algo que teníamos los dos en común, y que lo hicimos como florecer juntos. Claro. Y ha cambiado la experiencia. Y por supuesto, claro. O sea, yo admiro muchísimo a la gente que es migrante solo. Sí. O sea, si migrar y vivir ya en otro lugar en pareja es difícil, porque hay momentos en que pues, te sientes muy solo, hay eventos pasando en tu país que te pierdes y siempre se hace un hoyito en el corazón, y siempre pienso yo mucho en amigos que tengo aquí que están solos o que decidieron dejar su país solos, y digo, me quito el sombrero. O sea, vivir una experiencia de migrante solito es diferente. Sí, es diferente, y wow, o sea, a lo que voy es que sí, realmente, sí, agradezco mucho pues que lo hicimos juntos, y que cada paso lo hemos ido como que cuando uno no entiende por dónde, el otro lo levanta, y pues es un trabajo en equipo. Es un trabajo en equipo. 100%. Y entender cómo y cómo hacerlo. Entonces, ¿ustedes qué onda? O sea, ¿a dónde llegaron exactamente a Canadá? Y cómo fue y cómo ha sido ese proceso de emigrar, qué vinieron a hacer, vinieron a trabajar, vinieron a estudiar, ¿cómo fue ese pathway para ustedes? Nuestra experiencia fue que en esta fase de que estuvimos investigando mucho, dimos con una de las agencias de estudiantes que yo había visto en aquella feria a la que fui, y me mandaban todavía mails así de ay, no olvides que aquí estamos, ya sabes, sí, claro. Damos estos servicios, y decidimos contactar a una agencia, y en su momento tuvimos una muy, muy mala experiencia, la verdad, con la agencia. Llegamos y te pintan la situación como si fuera mucho más fácil de lo que es. Sí, exacto. Y es una agencia hecha y derecha, eso sí lo sé, pero creo que en su momento menospreciaron un poquito los meros inicios de Express Entry. Y nos lo pintaron como que era mucho más fácil venirse ya directo como residente, lo cual yo ahora sé por mi propia experiencia y por gente que conozco que no es tan fácil, o sea, no es tan automático. Tienes que ser un perfil muy skilled en alguna industria o algo como para poderte saltar ese paso de venir con un estatus más temporal y ya luego pasar a algo más permanente. Pero en ese momento nos dijeron, no, ustedes dos son perfectos candidatos para irse directo con residencia. Y nosotros, güey, perfecto, ¿qué tenemos que hacer? Y nos dijeron, lo único que tienen que hacer, porque los dos tenemos muy buen nivel de inglés y teníamos universidad, o sea, como que teníamos muchas de las partes como que con palomita. Entonces nos dijeron, güey, ya con eso, si ustedes se casan, ya, o sea, güey, y lo único que tienen que hacer es que uno de los dos tenga una oferta de trabajo en Canadá. Y nosotros, güey, eso es lo único que tenemos que hacer, perfecto. Y Diego consiguió una oferta de trabajo en Canadá. La tenía escrita, firmada. Desde México. Desde México. Wow. Nos íbamos a ir a vivir a Saskatchewan. O sea, porque tenía una oferta de trabajo en Saskatoon, en Saskatchewan. Sí. Y cuando llegamos con la agencia les dijimos, güey, o sea, nosotros felices. Ya no nos habíamos casado, pero ya habíamos dicho, güey, o sea, nos casamos. O sea, siempre fue como, ya estaba implícito. Ya teníamos ese plan compartido de todas maneras. Y llegamos con la agencia y les dijimos, surprise, aquí está la oferta de trabajo. Y obviamente
pues los agarramos súper en curva. No es tan automático. Cuando tienes una oferta de trabajo, pero en un proceso tan en sus inicios necesitas un sponsorship con una LMIA. O sea, hay miles de cosas. Hay más cosas detrás. No es así de automático para nada. O sea, y obviamente llegó un punto, nos empezamos a retrasar en todo y llegó un punto en que la empresa que le había dado la oferta le dijo, ¿sabes qué? Contáctanos cuando ya estés acá. Ya sabes, o sea, llegó un punto en que dijeron, no, o sea, no está tan fácil como tú nos dijiste que estaba. Claro. Nos encantaría que trabajaras con nosotros, pero pues arregla tus procesos migratorios y luego nos hablas. Y obviamente se nos cayó el plan. Claro. Y en ese momento, pues sí nos frustramos muchísimo. Ya habíamos invertido mucho dinero en la agencia. Eso iba a decir y quisiera hablar un poco de eso porque sé que muchas personas en este punto se pueden ver muy identificadas. Pasa muchísimo. Muchísimo. Me he topado con muchísimas historias. Y lo hemos hablado y con historias de personas que estamos acá o planean venir acá. Depende muchísimo del momento de tomar la decisión. Listo, la tomaste súper bien. Es súper válido que una agencia te ayude y te asesore en ese pathway, pero depende muchísimo de ti qué pones desde tu parte para decir, esta es la verdad absoluta, listo, lo que 100%. Tú me digas. Hacer tu propia investigación aun cuando tengas una agencia, porque cada caso es súper diferente y al final su negocio es tu sueño, pero tu sueño es tuyo y es muy delicado ponerlo en las manos de alguien más y la verdad es que muchos pasamos por experiencias muy malas con agencias que nos venden las perlas de la Virgen y nos dicen, güey, es facilísimo. Bueno, no, ¿verdad? No, tampoco te lo dicen así, pero esta es la checklist y si la cumples, estás allá con PR. Nosotros dijimos, güey, pero mañana. Y pues nos pusimos las pilas, hicimos lo que nos dijeron y bueno, no funcionó. Y long story short, cuando estábamos en ese momento súper frustrante, nos sentamos con una nueva persona que venía regresando de estar lejos porque había tenido un bebé a la agencia y la agarramos así como que fresca regresando, así como, ay, todo lo hacemos bien aquí, ya sabes. Sí. Y le contamos nuestra historia y realmente se lo tomó muy personal y nos echó la mano, o sea, tomó muy en serio nuestro caso. Claro. Y como que nos ayudó como a encontrar una solución. Y en ese momento nos dijo, mira, lo que yo les puedo decir que haría que sí se vayan right away, y lo más rápido posible, es que uno de los dos se vaya a estudiar. Claro. Y ahí fue cuando cambió completamente nuestro plan. O sea, fue cuando, perfecto. Y por azares de la vida y del destino, yo había hecho mal el IELTS. Hay un IELTS general y hay un IELTS académico. Y yo había hecho el académico. Necesitábamos el general para la PR perfecta que ya íbamos a tener según la agencia. Y yo me equivoqué y hice el académico. Entonces lo tuve que volver a hacer y ya tenía los dos. Ese es el punto, que yo tenía el general y el académico, los dos listos, porque lo había hecho sin querer. Y nos dijo, lo único que les falta de todo el papeleo es que tengan que el que quiera estudiar tenga el IELTS académico. Y yo le dije, güey, yo lo acabo de hacer, porque me equivoqué. Entonces, por esa razón fue que estudié yo y Diego trabajó. Nada más porque yo tenía el IELTS listo. Si no, pues no sé, igual lo hubiéramos platicado un poquito más. Sí, ¿cuál de los dos? Sí, o sea, realmente fue una decisión tomada on the fly porque yo tenía el IELTS académico, punto. Y él dijo, ok, perfecto, ya tienen el IELTS, entonces, pues, ¿qué quieres estudiar? Y yo, güey, lo que sea. O sea, de verdad, nosotros sí fue lo que queríamos era venirnos a arrancar nuestra vida aquí y a empezar a hacer los pasos que tuviéramos que hacer para hacer una vida y quedarnos aquí. O sea, para mí la verdad mi prioridad no fue ni qué estudiaba, ni dónde, ni quién de los dos. O sea, realmente nuestro objetivo siempre fue mucho más la meta final que los pasos de en medio. Claro. Entonces, me dijeron, pues mira, ahorita, esto era en noviembre, más o menos, noviembre, diciembre. Y me dijeron, mira, ahorita la única universidad o college que sigue recibiendo aplicaciones para el semestre que empieza a principios del año que entra es Douglas College en New Westminster. Y yo no tengo ni idea de qué es New Westminster, no tengo ni idea de qué es Douglas College, pero pues si están aceptando aplicaciones, pues meto mi aplicación. Wow. Y contextualicemos un poquito a las personas que no saben dónde es New Westminster. Es una de las ciudades que queda más o menos cercanas a Downtown Vancouver, es en Vancouver, queda aproximadamente a unos 35-40 minutos de Vancouver y es de una de estas ciudades, es la ciudad más pequeña de Vancouver, de hecho.
a comparación de Burnaby, Coquitlam, Nunca lo había Surrey. pensado, sí, cierto. Es una ciudad pequeña. Sí, es pequeño. Y de hecho, en este momento estamos aquí En en New New West, en Westminster. el muy querido New West. Ajá, que también fue la ciudad que nos conectó Sí. a nosotros. Y wow, o sea, listo. Sí, y para ya acabar como que esa parte de la historia, metí mi aplicación, me aceptaron y, o sea, y estábamos aquí principios del siguiente año, que fue 2016. Ok. Sería el semestre de Spring, ¿no? Spring. Para el semestre de Spring. Sí. Entonces, como ya teníamos la aplicación por escrito y todo esa parte lista, nos vinimos, yo empezaba clases en abril y nos vinimos en febrero a buscar departamento. Ok. Sí, ¿cómo fue esa búsqueda de apartamento? No ¿Cómo fue pienso llegar? ahorita y te juro, digo, mis respetos a nuestras versiones pasadas de juventud, porque lo que hicimos literalmente fue desde México meternos a Kijiji o sea, y literalmente hicimos un Excel con links de departamentos que estaban cerca de la escuela. O sea, por eso acabamos en New West, porque dijimos, pues algo cerca de la escuela es a la que vas a ir. Ya sabes, yo ni sabía nada de la escuela. Y entonces literalmente buscamos la dirección de la escuela y buscamos links de lugares que estuvieran rentando cerca de donde yo iba a estudiar. Y nos vinimos una semana, como 10 días, a quedarnos en un Airbnb. Y literalmente íbamos link por link, tocando a la puerta del edificio, hablando al teléfono del manager del edificio. Y, o sea, sí fue muy labor literalmente tocar puertas. Sí. Y pues dimos con un edificio que estaba en la misma calle que la escuela y aplicamos como a 2 de los departamentos que encontramos y que sí nos contestaron y que sí nos dieron el tour. Y bueno, nos acabaron dando ese departamento. Entonces, la verdad, fue muy cómodo que vinimos en febrero, firmamos el contrato para abril 1 y ya nada más regresamos a México a despedirnos de familia y todo, empacar nuestras cosas para llegar aquí abril 1 y yo empecé clases del 5. ¿Qué sientes que fue eso que hubo en ustedes que abrió como esas oportunidades de empezar a tipo, listo, fue Douglas, nos vamos a buscar apartamento, que es algo muy retador, ¿sabes? De irte de tipo, me voy antes y vuelvo. Más difícil. O sea, ahorita está todavía mucho más difícil que hace 7 años. Claro. 7 años, ya no sé cuántos, pero sí. Aparte, lo que pagaste por ese apartamento, nada que ver a lo que vas a pagar hoy mismo por el mismo. No, sí, no. Y no era un departamento fancy ni nada, pero está en una zona muy bien conectada a transporte público, o sea... Y cerca a tu college. Sí, fue una maravilla, bien. La verdad. Fue una muy, muy buena find. Yo creo que lo que me vino a la mente en cuanto me preguntaste eso fue que siempre supimos que lo íbamos a lograr. Sí. O sea, siempre dijimos 100%, o sea, lo vamos a lograr. No importa qué tengamos que hacer o cuántos cambios y ajustes tengamos que hacer, lo vamos a lograr. Entonces siento que esa seguridad de decir no hay manera de que no lo logremos fue lo que nos llevó siempre como a tomar las decisiones con la mayor información posible, pero también a confiar y a tomar riesgos. O sea, decir, a ver, pues lo peor que puede pasar es que nos fuimos una semana a buscar departamento y no encontremos. Sí. Y que regresemos en abril a quedarnos en un Airbnb en lo que encontramos, o lo que sea. O sea, es hacer un plan e intentarlo. Y si no funciona, entonces ya tienes el siguiente y es esta mentalidad de lo vamos a lograr, sí o sí. Sí o sí. Eso ya sabemos. Nada más es que definamos cuál de las varias opciones que hay para llegar ahí va a ser la indicada. Va a ser la indicada. ¿Y cuánto tiempo ha pasado desde esa búsqueda de ese apartamento a hoy? Pues te digo, esa búsqueda de departamento fue en febrero de 2016. Ok. Entonces, a ver, haz tú las matemáticas. ¿7? ¿8? 8. 7. 7, ¿no? Este año fueron 7. Wow. No estoy intentando hacer las matemáticas, pero sí, 7 u 8. Wow. Pero sí. Wow. Sí. 7 años. A ver, a 17, a 18, a 19, a 20, a 21, a 22, 7. 7 y medio. 7 y medio porque ya estamos a finales de este año. Wow. Viniste a estudiar. Diego vino a trabajar con un Open Work Permit, que es una de las mayorías de pathways que tenemos. Que la verdad es una maravilla. A mí me parece que es una súper buena opción para parejas
Sí, que uno de los dos pueda trabajar, el otro también puede trabajar menos horas, obviamente porque va a estar más enfocado en el área de estudio. No, y ahorita ya se puede que la persona que esté estudiando trabaje tiempo completo. Cuando yo me vine no se podía todavía. Sí, es como, ahorita es como ciertas personas que llegaron de tal fecha a tal fecha pueden... Ah, sí. pueden... Pensé que era cualquiera. No es como las personas, como que nosotros, en mi proceso de Pathway, entramos en este momento de cambios, porque los cambios migratorios son diarios. Sí, por eso a mí me pasa que a veces me preguntan, ¿y cómo lo hiciste? Y le digo, mira, te voy a contar cómo era la situación cuando yo me vine, claro, porque las reglas y la fine print cambia mucho. Muchísimo. Pero por ahora sigue still igual, tipo, una persona viene a trabajar, en tu caso fue tu esposo y tú viniste a estudiar. ¿Qué estudiaste? Estudié un postgraduate, no es cierto, ese es el permit. Estudié un post-degree diploma en marketing en Douglas College, un año. Un año. Un año. Súper bien. Y como me gradué en tiempo correcto y todo, me dieron un año de work permit, se llama postgraduate work permit cuando acabé. Wow. Y tuvimos 2 años y en esos 2 años sacamos la PR. Wow. Yo creo que esto es muy importante y un proceso de residencia permanente, cada persona lo tiene súper diferente. 100%. Puede ser en 2 años, 3 años, 4 años, 5, más, menos, pero súper bien. Sí, no, la verdad... ¿Y qué agencia les ayudó? ¿Cómo fue ese tema? Lo hicimos solitos nosotros. ¿Ustedes? Todo. Wow. Tuvimos tan mala experiencia al principio con la agencia. Sí, que ya dijeron no. Dijimos no y sobre todo Diego, que es mucho más así como firme, yo soy más soft, dijo, no hay manera, o sea, lo vamos a hacer nosotros. Sí. Y la verdad fue la decisión correcta. Y esa experiencia de la agencia les llevó a decir como, porque es que también es eso, es ponerle tu presente y tu futuro en las manos de personas que sí están capacitadas, pero siento que el gobierno también te da las puertas abiertas a decirte, tú lo puedes hacer. Yo creo que si tienes el tiempo y las ganas de sentarte a leer, claro, la documentación que está disponible, sí lo puedes hacer solo. Sí se requiere tener el tiempo y no todo el mundo, o hay quien decide que no. Yo no tengo nada en contra de las agencias, tengo muchos amigos que con abogado o con agencia han hecho su proceso. Lo han hecho y súper bien también. Y súper bien, y también conozco varios casos como el nuestro de gente que dice, no, pues lo hicimos nosotros. Hice yo, sí. Entonces nosotros sí fuimos, nunca volvimos a contactar a nadie de nada, tanto la residencia permanente como el postgraduate work permit y ahora la ciudadanía, todo lo hemos hecho siempre solitos. Wow. Y es de estar ahí, en la página, y de sentarte a leer. De leer. O sea, es de flojera, sí, la verdad. Sí, es de dedicarle tiempo, pero sí se puede. Sí se puede. Y yo creo que esto es algo muy importante para las personas que nos están viendo o escuchando de Tami, o sea, viniste a estudiar un programa de 1 año, tu esposo vino a trabajar, después tuviste tu postgraduate work permit por haber estudiado esto, trabajaste en ese tiempo y ahí ya tenían todo este tema de los puntos que requieren o requeremos las personas que estamos acá y queremos tener una estancia más permanente en el país, que es súper justo como un tema de edad, que estudiaste, en qué has trabajado, porque no todos los trabajos te dan los puntos, cuál es tu nivel de idioma y 2 años, güey, o sea, prácticamente fueron 2 años. La verdad fue muy rápido. O sea, la verdad sí, es de las cosas dentro de mi proceso de las que estoy muy orgullosa. O sea, sí fue como, creo que obviamente hay una parte de suerte, pero sí fue muy tener, como te digo, siempre lo tuvimos muy claro. Entonces, todas las decisiones que fuimos tomando desde el principio fueron en torno a servir a ese objetivo final. A ese objetivo. Y tomen nota para que se inspiren un montón, porque esto es una porque sí se puede, además, o sea, de verdad que sí se puede. Es total, 100%, o sea, 100%, y me gusta mucho lo que dijiste de no hay nada malo con las agencias, absolutamente nada malo, pero también la oportunidad, o sea, no es solo, porque de pronto muchas personas tienen en la mente, o si no conocen y demás, de que ese proceso lo tiene que hacer una agencia. Exacto. Y no, sí, y o también, sea, no también lo tiene. Yo he conocido casos de gente que dice, es que
algo de lo que me limitaba mentalmente de decir ahorita no me puedo ir es pensar que tenía que hacer esa inversión tan fuerte porque de es una pagarle. inversión, sí. Son muy caras. La verdad Sí. es que tengo poca experiencia con agencias porque nada más fue esa, pero por lo que he escuchado de amigos y así. Sí, cualquier proceso es muy caro. Es dinero. Es dinero y es dinero que muchas veces cuando estás a punto de irte a vivir a otro país, pues lo quieres asegurarte lo más posible de que lo estás poniendo en el mejor lugar, ¿no? Claro, o sea, claro. Entonces, por supuesto, son una gran herramienta y creo que es súper válido también, pero creo que es también importante saber que sí se puede hacer sin agencia y que la información está literalmente disponible online. Ahí. Bueno, contémosles un poco a las personas que nos están escuchando cómo fue el tema de, ok, llegaste acá, estudiaste, qué tal fue el tema laboral, cómo lo viste cuando llegaste, no sé, que nos puedes compartir rápidamente, específicamente ese tema, porque sé que es un tema que muchas personas también quieren saber y es muy importante. Muy importante. Creo que algo importante de recalcar es el momento profesional en el que me vine yo, claro, en el sentido de que acaba de salir de la universidad relativamente hace poquito. Trabajé en México antes de venirme así bien, ya saliendo de la universidad, 1 año y 7 meses. Ok, claro, una experiencia laboral no era tan muy largo. Muy poquita, claro, en comparación con mucha gente que se viene ya un poquito después. Entonces, creo que eso es importante de mencionar porque, aun cuando era poquita experiencia, nos pasa mucho que venimos de países en donde el nombre de tu universidad o de tu escuela te abre muchas puertas, sí, la verdad te ayuda con algunos pasos, ¿no? Claro. Entonces, esa fue mi experiencia empezando mi primer trabajo en México y obviamente llegué aquí y tienes que venir con el chip de que hay que probar, no me gusta mucho esta expresión, pero creo que explica muy bien lo que quiero decir, llegar a picar piedra, ¿no? A hacer lo que haya que hacer y estar abierto a que a lo mejor no es ni siquiera relacionado a lo que estudiaste o a la carrera final a la que quieres llegar, pero pues es llegar a experimentar, hacerte un nombre, hacerte experiencia, hacer relaciones. Claro. Yo te digo que cuando yo estaba estudiando todavía era de que nadie que estuviera estudiando tiempo completo podía trabajar tiempo completo. Sí. Entonces mi primer trabajo estuve 1 mes y medio trabajando en el front desk de un hotel chiquitito aquí en New West. Una experiencia, la verdad, muy curiosa, pero bueno, definitivamente me duró muy poquito porque me hubiera quedado ahí, al final yo lo que quería era trabajar. Sí. Pero un día caminando de la escuela a mi casa vi un papelito que decía que iba a abrir una tienda de ropa. Mi background es, yo estudié diseño textil en la Universidad en México y estudié el año de marketing acá. Qué bueno, creo que me salté esa súper pregunta. Sí, soy diseñadora textil. ¿Qué fue lo que estudiaste? Sí. Súper bien. Sí, en México tengo la carrera en diseño textil y estudié marketing aquí. Entonces ese es mi background de estudios. Entonces cuando vi que iba a abrir una tienda de ropa muy cerquita de la zona donde yo me estaba moviendo para estudiar y todo, entre una cosa y otra empecé a trabajar en la tienda. Trabajé medio tiempo mientras estudié. Y fue maravilloso porque me quedaba ahora sí que todo muy cómodo y un trabajo que, repito, a lo mejor en un contexto de mi país de origen nunca hubiera hecho y que en un momento y en una mentalidad de migrante con ganas, pues te avientas y lo haces y es lo que hay, es una oportunidad y es crecimiento personal, ¿no? Sí. Y es experiencia acá también, es entender la cultura, es entender la cultura, es empezar a conectar con la comunidad que está alrededor de ti. Yo conocí mucha gente de New West trabajando en la tienda y tengo amistades de la comunidad en la que estaba empezando a echar raíces gracias a la tienda. Entonces, yo creo que eso es algo súper bonito que luego menospreciamos de los trabajos más como entry level de cuando vamos llegando. Claro, de estar abiertos a eso. Exacto. También. O sea, y las demás cosas que te suman, ¿no? A lo mejor el trabajo en sí no es lo que quieres hacer for the long run, pero te aportan de muchas otras ángulos. Sí, especialmente cuando, digamos, en tu caso y en mi caso también, cuando yo migré en Colombia tenía por ahí un máximo 2 años de experiencia profesional. Sí, también fue temprano. Exacto, fue temprano. Entonces es como hay personas que llegan con bastante experiencia de sus países de origen y aquí también es como, ok, tengo la experiencia, voy a hacerlo y está súper válido. Pero 100%. Cuando no, también es como, me voy a abrir a las posibilidades de ver qué onda, qué hay y ya, ¿qué sería eso súper retador en la búsqueda de trabajo a hoy que recuerdas y que le puedes contar a las personas que nos están viendo o escuchando
como un mini tip, un mini consejo en Yo ese creo que journey? un buen consejo de tener en mente cuando estás iniciando tu vida profesional en otro país es pensar y verlo como que tu rol profesional no te define. Claro. O sea, tendemos mucho como culturas latinas, creo que puedo generalizar un poquito aquí porque lo hemos platicado. Sí, sí. Tendemos mucho a identificarnos y a ponernos la etiqueta de lo que estamos haciendo profesionalmente. Ujú. Y creo que a veces tener la capacidad de quitarse un poquito esa etiqueta y ver más bien ese momento de tu carrera profesional como una herramienta que te está ayudando a construir otra cosa. Otra, sí. Es una muy buena manera de verlo, ¿no? O sea, quitarle un poquito esa etiqueta a la parte profesional que venimos de culturas que realmente nos definen por lo que estamos haciendo profesionalmente sí. y entender que estás adentrándote a una cultura en donde a lo mejor eso no importa tanto ahorita. Sí. Encontrarás tu camino. Igual y decides que ni siquiera era el camino que pensabas al principio y el haberte aventado a hacer algo diferente te cambia la mentalidad y el objetivo, ¿no? Una experiencia como de compartir de mi búsqueda de trabajo y de mi desarrollo profesional aquí que me gustaría compartir es que cuando me gradué de mi programa de marketing aquí, llegó el momento de ya buscar un trabajo un poquito más skilled, que me diera más puntos para poder empezar ese siguiente paso de la residencia permanente. Sí. Entonces, empecé a trabajar la versión, no sé si ustedes lo tengan en Colombia, la versión digital de las Yellow Pages. En México lo tenemos como la sección amarilla, es un diccionario que antes las abuelitas literal tenían el diccionario así gordo. Sí, también y ahí en Colombia. Carpinteros, plomeros. Como que llegaba, bueno, recuerdo como de cuando era niño, que era como un libro que llegaba anual o semestral, no me acuerdo, y pero pues era una cosa pesadísima. Y dividido por zonas y así. Sí, bueno, Yellow Pages es lo similar, o sea, es lo mismo aquí. Okay. Y con el cambio al mundo digital, Yellow Pages se volvió un directorio digital muy importante en Canadá. Claro. Si tú buscas un plomero o buscas un carpintero o lo que sea, muchas veces el primer link que te sale en Google es yp.ca, que es yellowpages.ca, y es un directorio de oficios muy, muy importante. Entonces yo entré a trabajar en el departamento de ventas de yellowpages.ca y bueno, fue una gran experiencia, pero sobra decir que no me estaba aportando realmente nada de vida interna. O sea, estaba yo realmente en un lugar en el que no quería ni desarrollarme, ni me veía futuro, ni la estaba pasando bien. Claro. Y creo que ahí mi experiencia es que no sabes hasta que lo pruebas. Sí. Entonces, pues no funcionó y de ahí busqué otro trabajo y entré a trabajar en donde estoy ahorita. Llevo 5 años en la misma empresa, 5 y cachito en la misma empresa. Wow. Cuando tuve esta experiencia en Yellow Pages, pues tomé un pequeño momento de decir, a ver, justo ahorita sí tengo la oportunidad de igual y ya encaminarme un poquito más a algo donde me vea haciendo más carrera y echando más raíces. Sí, total. Y conectando más con lo que querías hacer. Exacto. Y contigo también. Sí, y entonces dije, bueno, lo que sé que puedo intentar hacer es regresar porque en México el tiempo que trabajé fue en eso, regresar a la industria de la moda, a la industria de la ropa. Y entonces me puse a buscar marcas de ropa que estuvieran contratando. No lo busqué tanto desde el ángulo del puesto, sino de la industria. Claro. Dije, voy a tratar de meterme a la industria en la que quiero crecer y después me voy abriendo mi caminito. Entonces, y creo que la verdad es que ese también creo que es un muy buen consejo. A veces importa más la industria que el puesto. Sí. Los latinos somos tan trabajadores, tenemos tan buena ética de trabajo que en el momento en que empiezas a trabajar en la industria, de verdad crecemos muy rápido. Sí. Porque la gente lo nota. Somos sobresalientes como trabajadores, la verdad, es súper cierto. Entonces, muchas veces es más relevante la industria que, te digo, el puesto en sí. Entonces, pues yo encontré una marca de ropa local. De hecho, te digo, llevo 5 años trabajando. Bueno, lo sabes perfecto, más bien. Llevo 5 años, para la gente que nos escucha, llevo 5 años trabajando en la misma empresa. Es una marca de ropa diseñada, producida, manufacturada de principio a fin aquí en Vancouver. Y entré a trabajar en el departamento de Customer Service, contestando llamadas de clientes, dándoles consejos en ese momento la empresa era solamente mayoreo, entonces solamente lidiábamos con tiendas que venden la ropa. Entonces, pues aconsejándole a las personas de las tiendas qué comprar para su nueva colección en la tienda, etcétera. Y fue una excelente manera de familiarizarme con la empresa, familiarizarme con los procesos de la empresa, con los clientes. Y
en el momento en que hubo una oportunidad en marketing, cuando yo llevaba como 1 año y medio en Customer Service, levanté la mano y obviamente, pues por mi background de estudios y el nombre que ya me había hecho yo en la empresa y el conocimiento que tenía del producto y todo. Es para mí. Sí, y fue increíble porque empecé a trabajar, ahora sí, en la industria de la ropa, en marketing, que es lo que había estudiado yo aquí, y en un puesto mucho más creativo, que es soy diseñadora, realmente soy muy creativa, me encanta. Así fue como me abrí caminito. Llevo ahorita en este puesto, pues desde 2020, empecé en marzo de 2020, cuando empezó la pandemia, empecé mi nuevo puesto en marketing en la empresa. Y ha sido una experiencia increíble y he crecido mucho dentro del departamento de marketing y creo que el overall consejo es ese. Creo que a veces importa más la industria y importa más la gente de la que quieres estar rodeada y de lo que quieres aprender que el título del puesto. Título del puesto. Es que como customer service o como, no sé, warehouse manager o lo que sea. O sea, a veces te digo que también tendemos a ponerle mucha etiqueta negativa por el puesto, sin pensar en todo lo demás que viene de crecimiento y de aprendizaje. Claro, ¿no? detrás, porque al fin y al cabo te estás abriendo camino a este nuevo renacer como profesional y persona y demás. Sí. Y te da muchísimas herramientas también, que luego dices, ay, esto yo no lo hubiera sabido hacer o no hubiera tenido ese tipo de pensamiento creativo si no hubiera estado sentada en el teléfono hablando con clientes 1 año y medio, ¿no? Es verdad. Qué buen consejo. Qué buen consejo. Gracias, porque sé que muchas personas pueden razonar de decir, ok, pero yo tengo este puesto, y creo que es lo que más duro le da a las personas que quizás es difícil, y personas que ya han tenido su experiencia laboral en sus países de origen y llegar acá quizás a empezar en estos puestos de entry level, pero siento que son ahí donde están las oportunidades, donde está la manera de empezar a crecer poco a poco y abrirte camino, ¿sabes? Porque al fin y al cabo es un cambio de vida, es un cambio de como tú como persona, hablando en otro idioma, el esfuerzo es mayor, mental y físico. Entonces, muchas gracias. Bueno, yo creo que ya para ir cerrando en este episodio tan interesante, tenemos unas preguntas que me gustaría que nos las respondieras de manera quizás rápida. Ok. Pero lo que pueda. La primera pregunta es ¿cómo estás hoy? ¿Dónde estás hoy? ¿Y qué ha pasado? ¿Dónde estás viviendo el día de hoy? Okay. ¿Cómo ha sido después de todo este recorrido el momento aquí y ahora? Uy, voy a tratar de responderlo rápido. ¿Cómo estoy? Estoy muy bien. Sí. Muy feliz. O sea, realmente creo que estoy viviendo desde hace ya varios años el sueño de vivir en Canadá y realmente me agradezco a mi versión del pasado y a la versión del pasado de Diego por cada paso que hemos dado, porque ha valido la pena. Ha valido la pena, estamos en un momento súper feliz. Seguimos creciendo, nos hicimos ciudadanos el año pasado. Wow, lo cual fue así como ¡woohoo! Ya es como el último paso que Diego y yo decimos que es como el último paso de la evolución de Pokémon, ya sabes, así que los Pokémon van así, es como ya, eso ya es la evolución máxima. Sí, porque es trámite, espera, PR, sí. No sé qué. Y siempre como que te falta otra cosita y así, ya cuando eso fue como, de verdad fue como, we did it. Sí. Y este año, pues decidimos volar otra vez y nos compramos una casa en Calgary, para quienes nos escuchan. Nos mudamos hace 4 meses a Alberta, que es la provincia que está pegadita a British Columbia, está literalmente colinda. Es la provincia a la que yo iba con mis papás de chiquitos, mi hermano y yo y mis primos, y me mudé a la ciudad a la que veníamos cuando éramos chiquitos, mi hermano y yo. Vivo en Calgary, nos compramos una casa y pues sí, la verdad es que creo que en un momento en donde estamos viendo los frutos de muchísima paciencia, claro, de muchísima tolerancia a la frustración, sí, de muchísimo trabajo en equipo. Y sí se puede, y yo invito a todas las personas que están en cualquiera de las etapas de su proceso de migración a siempre visualizar lo que quieren, a dónde quieren llegar, pero sobre todo a imaginarse que le pudieran contar a su versión del pasado en dónde están ahorita. Claro. O sea, yo seguido me siento y pienso, ¿qué diría
la Tami pequeña que venía a Calgary y lloraba porque no se quería ir, ¿qué sentiría si yo le dijera ahorita, pequeña versión de Tami, no te preocupes, ahorita tienes una casa en Calgary y eres canadiense? O sea, te pones chinito de imaginarte. Muy seguido yo le digo a mis amigas, imagínate que te pudieras sentar a tomar un café con la versión de ti mismo de hace año y medio y le dijeras, güey, déjate cuento todo lo que ha pasado. Esa versión de ti, la reacción que tú sabes que tendría es la respuesta a lo mucho que ha valido la pena todo lo que has tenido que hacer para llegar ahí. Claro. Y creo que ahorita estoy en un punto en que siento que si me sentara a platicar con la Tami que vino a estudiar a Douglas, la Tami que no funcionó en Yellow Pages, la Tami que, no sé, estoy pensando en otro momento así como de mucho cambio, cuando estaba buscando trabajo antes de entrar a la marca donde estoy ahorita, y le contara, diría, ok, quiere decir que todo lo que estoy haciendo ahorita de verdad sí va a valer la pena. Y siempre vale la pena. Y cada paso que das, se te olvida lo que la versión tuya, que no sabía cómo iba a llegar a ese paso, sentía. Claro. Entonces creo que es un ejercicio muy lindo de regresar y decir, imagínate que le pudieras contar a ti mismo cómo se dieron las cosas después de esa decisión que está tomando ahorita. Wow. Y se me hace que es un ejercicio increíble. Bellísimo, me encanta. Y wow, acá nos podemos quedar horas hablando de, bueno, y cómo fue el proceso de comprar casa, que también es otro. Podemos hacer parte 2. Deberíamos hacer parte 2 porque 3 y 4 y 1000. Wow, o sea, ciudadanía, felicitaciones nuevamente. Y para las personas que también han estado en este proceso de estar en PR, llegar a una ciudadanía es un proceso, realmente es un proceso de espera, de resiliencia, de mucha paciencia, de creer en que sí se puede, y tú eres una prueba de eso. Para las personas que están buscando migrar, las personas que ya estamos acá, que aún no somos ciudadanos y estamos buscando llegar allá también y llegar más permanentemente, eres una inspiración, al igual que con Diego, así que felicitaciones y gracias por habernos contado tu historia. Pero no es la última pregunta. Unas últimas preguntas, 3 cosas que trajiste, que traerías en tu maleta y que no te faltarían por nada para esas personas que están pensando en venir aquí a Canadá, y decías 3 cosas, o sea, cosas que digo, wow, hubiera traído esto o me traje esto y he estado ha estado contigo en este proceso de emigrar. Porque al fin y al cabo lo único que tenemos es esa maleta. La verdad es que yo creo que no puedo contestar esa pregunta, porque yo me vine con una maleta de ropa nada más y mi laptop. Sí. O sea, sí, realmente nos vinimos con nada. O sea, wow. Como que lo pienso en retrospectiva y digo, lo único que se me ocurre es una chamarra para el frío, ¿sabes? O sea, claro. Como que no una respuesta como así, como con carnita, la verdad. Sí. Mejor saltémonos a otra, porque, obviamente se me ocurre así como, no, pues por supuesto tráete... Ok, ya se me ocurrió una cosa que fue un muy buen regalo de mi suegra, de hecho. Nos regaló un marco de fotos electrónico, esos que le puedes meter como una... ya sabes, como una flashcard y flash drive, perdón, y van pasando las fotos. Pasando fotos. Y mucho tiempo, ahorita no lo tengo puesto en mi casa, pero mucho tiempo lo tuvimos puesto y fue una forma muy bonita como de conectar y de estar viendo siempre fotos de nuestra boda, de Diego de chiquito, de cuando éramos novios, de mi familia, su familia, y siempre le fuimos metiendo más fotos. Entonces, bueno, no vino directo con nosotros, pero después nos lo regaló mi suegra con muchas fotos y creo que fue algo muy fácil de traerte. Claro. Y de poner y que estén pasando ahí los recuerdos. Buenísima. Yo creo que fotos y eso siempre nos van a conectar un montón. ¿Y qué le dirías a una persona que va a venir o que recién llega de esta experiencia de ser migrante aquí en Canadá? Un consejo... Aparte de todos los que nos has dado, porque han sido muchos. No, pero creo que todos se pueden resumir en uno que a mí siempre me ha dado como mucha pila o mucha empujón hacia adelante cuando lo he necesitado, y es, como lo dije hace ratito, el no ya lo tienes. Claro. O sea, si yo me siento aquí y no hago nada, la respuesta ya fue no. Uh-huh. Eso ya lo sé. Sí. ¿Por qué no intentar ir por el sí? Sí. O sea, el no ya lo tienes. Eso es lo seguro, y siempre se puede ir por el sí. Creo que esa sería una cosa. Y la otra es pensar en el objetivo final.
Creo que muchas veces nos preocupamos mucho por cosas más pequeñas del camino hacia y perdemos de vista el objetivo final. Sea cual sea tu objetivo final, a lo mejor tu objetivo final es venir a estudiar un tiempo y tener una experiencia increíble aquí y regresarte a tu país, está perfecto. Pero creo que muchas veces perdemos el foco de ese objetivo final y eso nos limita un poquito el rumbo hacia llegar a él. ¿Hacia dónde vamos? Exacto. Claro, al fin y al cabo, o sea, vengo a estudiar y aprender inglés y ya, o vengo a estudiar, aprender inglés y tener un tiempo más permanente en el país porque me gustó y sí, tener como ese objetivo final muy bien marcado y de ahí es como... Sí, y que el resto de tus decisiones giren en torno, o sea, si tus decisiones, y hablo de decisiones importantes, no de qué voy a cenar hoy, sino las decisiones como que van como formando el path hacia eso. ¿Hacia dónde? Si esa decisión no suma o sirve hacia ese objetivo final, a lo mejor entonces no es el momento de tomar esa decisión, a lo mejor la respuesta está en otro lado o en otro paso antes en el camino, ¿no? Claro. Entonces, y eso es lo que siento que eso ha sido también lo que a ustedes los ha llevado a donde están hoy, o sea... Sí, la verdad es que sí, o sea... Tenerlo muy claro y güey, o sea, felicitaciones, gracias porque es un episodio muy lindo y sabía que iba a ser muy especial, nos alargamos un montón, pero sé que si ustedes le encuentran valor a este tipo de historias, se van a inspirar más. Tanto a venir, a explorar este territorio, a aprender inglés, a saber un montón de cosas que hoy aprendimos, pasamos por cómo fue buscar trabajo, cómo fue llegar, ahora cómo fue encontrar una ciudadanía, cómo es estar acá y seguir acá. Así que gracias, Tami, qué linda increíble. conversación. Gracias por escucharnos también y por su tiempo. Sí, gracias. Y aviéntense, el no ya lo tienen. Exacto, ahí está, el no ya lo tienen, así que vayan por el sí. Vayan por ese sí. Muchas gracias a todos y a todas los que estuvieron aquí escuchándonos, viéndonos. Nos vemos en otro capítulo más del podcast Can I Hear It Now? Thank you. Gracias. Yo también. Muchas gracias por tu tiempo, por el tiempo de ustedes, por el tiempo tuyo, nena. Ya te vamos a consentir. Gracias. Chao.